Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la quinta intervención de este ciclo, Temores y desafíos del retorno a la presencialidad, con la licenciada Cecilia de Rosas. El próximo encuentro será el jueves 9 de septiembre con Fernando Bertonati, con quien compartiremos su intervención sobre cómo promover lazos sociales en la era digital. Cecilia de Rosas es licenciada en Psicología, psicoanalista en la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, docente universitaria y del Instituto de Enseñanza de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Cecilia, y también hemos puesto en el chat el enlace de la nota que publicamos este martes, y también el enlace al canal de YouTube para que ustedes puedan ver los videos tanto de este ciclo como del ciclo anterior. Ya la tenemos por acá a Cecilia, a quien le agradecemos muchísimo una vez más que nos acompañe en este ciclo de encuentros virtuales con un tema tan candente que tiene que ver con el retorno a nuestra normalidad, a la presencialidad en las instituciones educativas. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Ya la tenemos por acá. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, también por la invitación. Para mí es un gusto poder acercarme y ayudar a pensar un poco, ¿no?, el momento en que estamos viviendo. Cuando me dieron el tema de la conferencia, pensé, bueno, ¿desde dónde voy a hablar y desde qué lugar me parece que podemos pensar el retorno a la presencialidad? Y creo que es importante definir qué son los temores. A veces es una palabra un poco, de alguna manera, que genera una vergüenza, genera una incomodidad, que es difícil darle cabida a pensar en las cosas que uno teme, ¿no? Pero los miedos son a veces una buena señal que nos orienta, nos organiza, nos ayuda a prepararnos para enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar. Por eso un poco en el artículo diferenciaba qué son los temores, ¿no?, de lo que es el terror o el pánico, que ese sí nos desorganiza, nos deja frenados, no tenemos buena respuesta para hacerle frente a la situación. Mientras que los temores nos preparan, nos hacen pensar y entrar en contacto con aquellas cosas que sentimos que tal vez no podamos dar una buena respuesta. Pero creo que siempre los temores están construidos entre algo externo y algo interno. Siempre tenemos una justificación externa que tememos. Y en esa justificación externa a veces son miedos que son realistas, que hay un motivo, que hay una realidad que uno puede responder por ese temor, ¿no? Pero muchas otras veces, y en general, a eso externo se le une alguna situación interna que tiñe eso con una exageración o con una deformación, o nos pone con ciertos mecanismos por los cuales los agrandamos, los achicamos, los teñimos, los negamos, se hacen diferentes cosas. Y creo que la pandemia nos fue metiendo en una serie de temores que todos compartimos, ¿no? Todos tenemos miedo a la enfermedad, todos tenemos miedo a la muerte, todos tenemos miedo a la pérdida de un ser querido, y eso de alguna manera ronda, ¿no? Y además nos tuvimos que guardar un poco en nuestras casas, y cuando nos guardamos en nuestras casas también fuimos perdiendo, yo digo que como el radar, ¿no? Como que el radar nuestro, que a lo mejor tomaba señales a larga distancia, y cada vez necesitó menos. Y entonces empezamos a acostumbrarnos a tomar datos de cada vez una cercanía, ¿no?, a nuestro centro mayor, y salir de nuevo de ese círculo en el que nos empezamos a manejar, genera angustias y ansiedades. Al principio nos metimos un poco en este aislamiento, ¿no?, repentinamente, después pasamos a algo más intermedio, ahora, bueno, se vuelve un poco a la presencialidad, y hay que enfrentar nuevos temores. Fue difícil volver a estar en la casa, organizar la familia, organizar los chicos, organizar lo que fuese, pero también es difícil organizarse, a volver a cambiar la rutina, a ampliar el radio en el que nos manejamos, a tener que
tener una movilidad, ¿no? Que no teníamos, la corrida, la salida, el horario, si bien teníamos actividades, pero bueno, no es lo mismo transportarse a un lugar de trabajo que enfrentar el trabajo desde la casa. Hay personas que hasta, qué sé yo, cambiaron el estilo de vestimenta, y de repente hay que volver, ¿no?, a arreglarse, a salir. Todo eso que parecen cosas muy nimias, para la mente de las personas no es tan pequeño, aunque no lo pensemos. Y bueno, y hablando de escolaridad, también podemos pensar en los niños que vuelven a la presencialidad, que de repente el domingo a la noche, cosa que ha pasado siempre, pero ahora es un poco más agudo, ¿no? Les duele la panza, no quieren ir, les cuesta dormirse, y a lo mejor al otro día llegan al colegio también un poco con ese estado de volver a encontrarse con los compañeros, volver a hacer lazo. No son cosas que uno logre en automático, porque le dicen mañana tenés que ir a la escuela, uno ya está adaptado para volver a la escuela. Me parece que empezar a pensar y entrar en contacto, que son sentimientos que en algún lugar todos tenemos, y ahondamos un poco más profundo y no nos dejamos llevar, ¿no?, por defendernos, que no nos pasa nada, que nos habituamos o que a veces nos engañamos y autoengañamos un poco. También podemos entender un poco mejor qué le pasa al otro, el tiempo que tiene, a lo mejor alguna desorganización hasta que le vuelve a encontrar el ritmo a la tarea, bueno, etc. Y pensando en la pandemia, se me vino un concepto muy psicoanalítico, pero creo que es bastante útil, que es el de la cesura. La cesura es un periodo de tránsito en el cual uno tiene que atravesar de un lugar a otro, nunca sabemos dónde empezamos, ¿no? A cruzar, puse yo en la nota el modelo de un río donde uno tiene las dos costas y uno dice en qué momento, ¿no?, como cuando se va metiendo al agua, empezó a cruzar 3 metros antes de la costa, en la costa, cuando ya tiene el agua en los tobillos, bueno, pero es un tránsito, y como toda situación de tránsito genera ansiedades, genera temores, es turbulento en algunos momentos, hay momentos que uno ve, ¿no?, el agua como calma, pero la turbulencia va por abajo, a veces uno alcanza a percibir la turbulencia, y esto es un poco lo que nosotros estamos atravesando. Tampoco sabemos cuándo vamos a llegar al otro lado y vamos a pisar de nuevo tierra firme del otro lado. A veces esto es tan incierto y tan difícil que uno quiere imaginarse que ya está del otro lado, ¿no? Y entonces teníamos la expectativa de la vacuna, y bueno, y si ya estamos vacunados, ya estamos tranquilos y estamos del otro lado, y esto pasó, cosa que tampoco es cierta, porque sabemos que igual la vacuna nos protege, pero podemos enfermarnos de la misma manera, y entonces es como un ir atravesando. Este estado de ir atravesando hace que uno tenga que ir construyendo parámetros para sostenerse a medida que va atravesando, porque se va encontrando, si seguimos el modelo del río, que hay distintas profundidades, que hay distintos grados de corrientes, ¿no?, que van de un lado hacia otro, que vislumbramos la costa, que la costa se nos aleja, que la costa se nos acerca, y de la misma manera me parece que tenemos que en estas circunstancias apelar a lo que conocemos, pero también estar muy abiertos a descubrir cosas que no conocemos, y a permitirnos de alguna manera creativa usar los medios que tenemos, pero de una manera diferente, porque ya nadie creo que va a volver a ser el que era, de la misma manera, ni vamos a volver a la escuela que era, ni vamos a volver, salvo que neguemos que hemos pasado por lo que hemos pasado, ¿no? Y la negación tampoco ayuda a acumular la experiencia, aprender y capitalizar la experiencia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo prepararnos para esto? Creo que en general, no sé, muchos hemos sido muy amigos de la organización, ¿no? De tener la agenda acomodada para el día de mañana, o los planes de trabajo, o la clase que vamos a dar mañana de tal manera
¿no? O a mediano plazo y organizar, y de repente nos dimos cuenta que no podemos organizar nada, que tampoco podemos organizar cómo vamos a seguir en 2 meses. Ahora vamos a la presencialidad y no sabemos, bueno, qué va a pasar en un tiempo. Y ese estado de, yo he rescatado una palabra que siempre me pareció así como poco profesional, a lo mejor en algún sentido, pero hoy creo que es súper importante, que es la improvisación. La improvisación es tener la capacidad de ir buscando la mejor solución para cada momento, saber que es buena en ese momento y a lo mejor deja de serlo un poquito más adelante. Improvisar tiene un carácter, empieza con una partícula negativa, como que, bueno, algo que no es, también nos hace ver hacia adelante, y es poder ver hacia adelante con capacidad de acción sobre la marcha, ¿no? Y en ese punto creo que hay algo que puede ayudar mucho, que es la observación, estar atentos para observar, porque ahí es donde uno puede captar en qué están los niños, en qué soluciones se pueden implementar, qué sirve o no de la tecnología. Si no, nos manejamos un poco como con prejuicios prearmados de lo que nosotros creemos que es lo bueno que tenemos que hacer, y ahí nos perdemos la capacidad de realmente evaluar y de poder ver qué estamos observando que nos va a ir orientando, ¿no? Un poco nos va a orientar cierta intuición, otro poco el conocimiento, pero para eso hay que andar, digamos, como con los ojos muy abiertos y con la mente dispuesta no sé, a descubrir qué va a pasar. Si vamos con cosas muy cerradas, es como decir, tenemos que llegar y hacer para todos los chicos o todos los alumnos o en todas las clases o en donde sea, tenemos que hacer para todo el mundo lo mismo. Y no hay dos que hayan pasado la pandemia de la misma manera, porque no están en la misma familia, porque no han sido sus condiciones iguales, porque cada persona la ha atravesado con los medios internos y externos que ha podido, se ha reorganizado como ha podido, y va a salir de esta organización para encontrar una nueva organización en esta vuelta, también a su medida. Entonces, a ver, yo entiendo que en la escuela y en muchos medios uno tiene que hacer planes, y los planes en general van para los grupos, ¿no? Pero el poder ver y rescatar algo de la individualidad me parece que puede enriquecer un montón el contacto, ¿no? El volver a armar algún tipo de lazo que, si bien se ha sostenido y cada uno ha hecho el mayor esfuerzo para mantener las tareas como se han podido en este tiempo, bueno, hay que hacerlo de otra manera. Mientras te escuchaba, pensaba también en una palabra que es fuerte, pero que son las desapariciones, ¿no? Las desapariciones que fueron físicas, en algunos casos y muy dolorosas, y las desapariciones espaciales también, que generaron que en la casa fuera una escuela, fuera la oficina, fuera, ¿no? Y cómo hubo que sí o sí adaptarse a esos nuevos espacios, y cómo encontrar los recursos que a lo mejor a veces se pensaba que no se iban a tener y se tuvieron, ¿no? Y salieron esos recursos, ¿no? Bueno, y el tema de la observación, que me parece también muy importante, que traías recién. Ahora, esto que ha pasado y que está pasando todavía, ¿no? ¿Cómo ves que, volviendo ya a la escuela y volviendo a esta etapa parecida a lo que fue la prepandemia, si queda algún resabio de esto, cómo poderlo abordar, ¿no? En el aula, cómo poderlo abordar en las instituciones, porque hacer como que no pasó nada no es sano, digamos, me parece, ¿no? Pero ¿de qué manera se puede abordar tanto desde los docentes, entre los docentes, o en el caso de los chicos? ¿Cómo te parece que es pertinente abordar el tema? Para no esquivarle, ¿no? Porque si no,
entramos directamente en la vorágine del aula y pareciera que aquí no pasó nada, y sí pasó. Creo que hacer que no pasó nada es perderse una oportunidad de aprender de la experiencia, ¿no? Creo que lo dije el año pasado y lo voy a repetir siempre. Uno puede vivir sin registro o puede registrar lo que vive y puede de alguna manera capitalizarlo y a partir de ahí aprender, y eso siempre nos prepara mejor para la vida. Con lo que decía Alejandro, creo que es verdad que hemos perdido con la pandemia algo de la escolaridad, hemos perdido espacios, pero hay algo que también hemos perdido y que creo que nos hemos como tratado de negar que hemos perdido, que es la diferencia entre el contacto virtual y el contacto persona a persona. Algo que se genera en el encuentro cuando el otro está, cuando hay algo de la cualidad de la mirada, de la cercanía, del cuerpo con cuerpo, que genera una serie de emociones que le da como calidez, ¿no?, al encuentro, que es diferente de lo que uno logra, que hemos hecho nos ha venido a ayudar de una manera increíble. Si no hubiéramos tenido, ¿no?, y todos hemos ido mejorando nuestro contacto con la tecnología por una cuestión de necesidad, y eso es súper valioso, y probablemente una buena parte se quede y la tengamos que seguir poniendo en valor. Pero me parece que como una forma de defender hemos negado que hemos perdido cosas en el contacto humano. Y de repente uno ve a veces la alegría de las caras de los chicos en el reencuentro, más allá del temor, de que a veces hay chicos que tienen un temor bárbaro a sacarse el barbijo, a saber si se pueden acercar a otros o no, otros no tienen ni... hay distintas reacciones, pero me parece que en la medida que empecemos a estar con otros y nos encontremos, vamos a sacar algo que se ha puesto así medio como, ¿no?, medio en un cierto misticismo de la comodidad, de la cercanía, de poder estar en la casa, ¿no?, que es bueno, que ha tenido sus ventajas, pero que no reemplaza el contacto humano. Claro, sí, sí, es clave. De hecho, bueno, la escuela es el espacio de socialización por excelencia, pero bueno, digamos, volver es también volver bajo ciertas condiciones, no se vuelve igual, ¿no? Un poco iba hacia eso la pregunta, ¿no? Y estas interrupciones que nos llevaron bueno, a usar la tecnología como una especie de puente, podríamos decir, la palabra quiero usarla, pero no sé si es muy pertinente, pero es parche, ¿no?, para que esto pudiera continuar de alguna manera. Bueno, hoy volver también implica restituir ciertas formas de lo escolar que se diluyeron, ¿no?, y que se reinventaron y que los educadores pusieron lo mejor de sí, sostuvieron el sistema todo este tiempo y lo siguen sosteniendo, pero bueno, ahora es volver a recuperar esta fortaleza que la escuela tiene, ¿no? Y que por ahí de tan obvio, me parece, quedaba sí, como que tenía que ser así. Sin embargo, la pandemia lo puso en valor, ¿no? La pandemia puso en valor y creo que nos ha llevado a pensar cuál es la esencia. Porque hemos estado muchas veces creyendo que hay una forma y que esa forma no se puede cambiar. Y de repente cuando uno la puede cambiar, se da cuenta que a lo mejor, bueno, no era como uno creía, pero que sigue habiendo una esencia que tiene que tratar de mantener. Qué sé yo, a mí me pasa como, por ejemplo, en el consultorio. Yo estaba acostumbrada a que era sumamente importante para mi trabajo tener un paciente que estaba dentro del consultorio, que estaba en ciertas condiciones, y de repente cambió y tuvo que ser por una pantalla, por ejemplo. Y entonces uno dice, bueno, es el contacto, es la presencia, ¿qué es lo que es? Pero entonces empieza a separar y a darse cuenta que, bueno, lo importante es un vínculo sincero, lo importante es la privacidad de la relación, y empieza como a abstraer aquellas cosas que son accesorias a cuál es la esencia del vínculo, de lo que uno quiere hacer en realidad. Y probablemente con la escolaridad pase lo mismo. Es tan importante que a lo mejor, qué sé yo, no sé, un chico escriba toda la tarea,
es importante que pueda pensar, que pueda de alguna manera adquirir el conocimiento y que a lo mejor en vez de estar escribiendo la tarea pueda compartir ideas con sus compañeros sobre el tema que están, no sé, yo no soy en ese sentido docente de niños pequeños y ustedes saben mucho más que yo, pero creo que rescatar cuál es la función esencial de lo que quiero hacer y cuáles son los medios que yo implemento para poder hacer eso que quiero hacer. Lo mismo en la relación con los chicos, o sea, yo lo escucho del lado del consultorio, entonces puedo ver otra parte, ¿no? De las ansiedades de ir al colegio, de cómo los van a ver, a lo mejor la noche anterior están muy ansiosos y preocupados de cómo va a ser, después van, están contentos, para algunos chicos han estado sintiéndose muy protegidos en su casa, cuando hay inhibiciones, cuando a lo mejor les cuesta más la vida social, se han sentido mucho más a gusto, ¿no? Y tienen que volver a un sistema. Para otros ha sido una pérdida muy grande, entonces, claro, es probable que puedan estar más inquietos, más necesitando compartir entre ellos, volviendo a aprender ciertas reglas del juego, ¿no? Con otros afuera de su casa. Eso también requiere un tiempo y creo que la escuela es un poco aquella que tiene esa función de la socialización, del contacto con los pares, ¿no? Que es algo tan importante para la vida y que ha estado bastante restringido. Y aquí Cecilia nos comentaba en el chat, dice, algunos chicos han debido realizar adaptaciones porque lloraban. Es decir, incluso esta palabra que apareció en mucho texto y se instaló muy, sala de 4 y 5, dice Cecilia, que se instaló mucho en los medios, que fue la incertidumbre, ¿no? Esto de lo incierto y esto de cómo impacta la palabra incertidumbre en cada subjetividad nuestra, ¿no? Cómo, si yo digo la palabra incertidumbre, ¿qué implica para cada uno? Seguramente tiene un sentido muy distinto que la pandemia de alguna manera lo alimentó, por así decir, ¿no? Y hoy la incertidumbre también de la vuelta es cómo restituir el espacio, me parece, el espacio escolar, y también restituir las rutinas también que hacían a lo escolar, ¿no? Sí. Que es importante eso, ¿no? Y creo que tal vez, ha sido un golpe porque la incertidumbre también nos ha cacheteado un poco en nuestra creencia de certeza, de decir, bueno, yo tal día voy a hacer tal cosa y de tal manera, porque siempre existió la incertidumbre, pero no tomábamos mucho contacto con ella. Hoy creo que al tomar contacto es no solamente con la incertidumbre, sino con que no controlamos tanto como creemos, las cosas no están solamente en nuestras manos, hay un factor, qué sé yo, externo, azaroso, que se juega y que tenemos que aprender a convivir con eso, ¿sí? Sí, Con respecto... pensaba en ejemplos sencillos, ¿no? Esto de, por ejemplo, vamos a tener una reunión y que se corte internet, o vamos a tener una reunión y la persona no viene porque está aislada. Es decir, todas estas cuestiones que le dieron a la incertidumbre un espacio, ¿no? Le dieron un espacio le dimos a la incertidumbre un espacio en nuestra vida en donde ya fuimos como a decir, bueno, algo nos puede fallar, y no enojarnos por eso también, ¿no? Claro que al principio era muy frustrante, ¿no? Internet, creo, en algún momento dije en algún lugar que nos sentíamos todos con internet como bebés frente al pecho, ¿no? Si se nos iba internet sentíamos que estábamos perdidos y que no sabíamos qué hacer ni cómo continuar, con una angustia terrible. En eso creo que hoy tenemos todos tolerancia, si se corta un ratito esperamos, sabemos que vuelve, que de alguna manera las cosas se van acomodando, no sé, hemos ido logrando mejores conexiones, nos hemos ido como adaptando un poco, ¿no? Sí, acá Gabriela nos trae, dice que es docente de nivel inicial, dice, regresamos hace 3 semanas, le ha costado un poco más a los adultos también, otros actores, ¿no? En el tema, son más los temores de su parte y eso se los transmiten a los pequeños generando angustia. Cecilia dice, de un día para otro están aisladas, otra incertidumbre, ¿no? De un día para otro están aisladas salas enteras y el docente también. Se empezar a convivir con no una regularidad en
el desarrollo de las actividades del hacer escolar, sino puede hoy no ser lo que teníamos pensado, ¿no? Puede ser de otra manera. Eso es un trabajo grandísimo para los seres humanos, porque la rutina nos libera. O sea, nosotros nos ponemos una rutina en la cabeza y ya lo hacemos rutinario, y la mente nos queda despejada para otras cosas nuevas. Ahora, todos los días es como decir, los maestros, los padres, bueno, esta semana vamos a la escuela, nos organizamos de tal manera. Tengo tal día, tal hora llevar los chicos, tal hora traer los chicos, supónganse del lado de los padres. Desde el lado del docente pasa lo mismo. De repente los chicos quedan aislados porque un compañerito tuvo COVID. La familia entera tiene que reorganizarse, hay que salir a buscar a quién le dejo los chicos, cómo cuido los chicos, qué hago con el trabajo, cómo... todo eso es un esfuerzo muy grande, y todos los esfuerzos en algún lugar se hacen notar, o en el humor, o en la noche que hay ciertos insomnios porque es como una ansiedad de qué hago para organizarme, cómo me voy a organizar, en la tensión que hace que los chicos también estén nerviosos e inseguros, el temor, ¿no? De que los chicos van al colegio y pueden haber más contactos, y con más contactos vengan, y a su vez esos chicos tienen contacto con gente mayor, con los padres, con los abuelos. Entonces hay un clima a veces de una serie de cosas que nos preocupamos, que nos queremos a veces distraer, pero que están puestos en la mente de todos nosotros. Y ahí estamos todos en el mismo barco y convivimos con esos sentimientos, ¿no? Claro, que es como esto de decir, bueno, armo todo, me quedo tranquilo, va a ser así, Y y no, ahora hay que habilitar el que puede no ser así, ¿no? Y un concepto que rescataba de que decías que era el capitalizar, ¿no? Capitalizar todo esto. Nosotros cuando ya empezamos en el ciclo, que vos estuviste al principio del ciclo, decíamos, no vamos a salir iguales de todo esto. Y todavía me parece que no lo estamos advirtiendo, porque falta todavía un tiempo importante para que, por ejemplo, se hable de que COVID ya es la vacunación, por ejemplo, sea parte de un plan de vacunación como la gripe, digamos. Entonces, eso nos daría cierta seguridad, digamos, de que ya, bueno, está incluido dentro de las posibilidades de enfermarse. Pero hoy todavía no sabemos, es decir, no son sabemos. escenarios muy cambiantes, estamos mejor, por supuesto, que cuando todo esto comenzó, pero no significa mejor que ya está. O sea, que también nuestra cabeza trata de organizar y decir, bueno, ya está, volvamos a lo mismo, ¿no? Y sí, y además hemos tenido la experiencia. Todos nosotros, por lo menos, ¿sí? En la primer pandemia que vivimos, ¿no? Tuvimos lo de la gripe A, pero no alcanzó tampoco estos niveles, ni muchísimo menos. Hoy tenemos un registro, hoy sabemos que un día puede pasar algo parecido, porque a nadie se le ocurría hace un año y medio atrás de que íbamos a pasar lo que pasamos. Lo podía alguien más o menos escribir, alguien decía que la próxima guerra iba a ser una guerra viral, no sé, habían cosas en relación a lo que podía pasar, pero nosotros no vivíamos con esa idea en la cabeza, ¿no? De que existían las pandemias, que podíamos estar en aislamiento, que iban a haber restricciones. Y hoy ya es una experiencia vivida que vamos a escuchar en cualquier momento, uy, hay tantos enfermos en tal lado, y todos vamos a pensar, uy, otra vez la pandemia, otra vez vamos al aislamiento, porque uno registra, ¿no? Y eso funciona a veces como una señal de alarma. Entonces va a pasar y nos va a llevar un tiempo también dimensionar, volver a confiar de que no viene otro nuevo virus que vuelva, ¿no? A cambiar el que hemos visto, una nueva variante, porque vamos viendo esto, que salimos de esta, pero viene la delta, que todavía no sabemos cómo es, ¿no? Y estamos en este tránsito. Sí, es así. Leí algo de los niños que lloran y quisiera también tomarlo un poco, ¿no? Porque ha habido una cercanía grande con las familias en muchos casos. La casa volvió a ser, ¿no? Un lugar de encuentros, de contactos, de estar mucho tiempo unidos, y un poco con la percepción de que la casa era el refugio, y los peligros se jugaban afuera de la casa.
Y entonces hoy hay que no solamente separarse nuevamente de la figura de los padres en los niños tan pequeñitos, que eso es un trabajo, sino salir a un lugar que un poco se lo significó también como un lugar que tenía ciertas amenazas, ¿no? Y además volver a encontrarse con otros chicos, con un medio nuevo, después de un tiempo largo, porque antes era parte de la rutina, los chicos dejaban ir a la escuela, no sé, 3 meses en las vacaciones, pero estuvieron más de un año. Claro. Y con eso registros que a mí me pasó, por ejemplo, tomé examen en la universidad, tengo que pedir por protocolo al inicio documento y libreta, claro, y me encontré con alumnos de segundo año que me decían, profe, ¿pero qué es la libreta? Ellos nunca fueron a la universidad, nunca les entregaron una libreta y nunca un profesor les firmó la regularidad en la libreta. Entonces, hay cosas que nosotros no tenemos registro, que ellos no incorporaron y que a medida que la cosa va transcurriendo decimos cuántas cosas no saben y no saben porque no las vivieron. Entonces a eso digo observar, porque ahí uno puede registrar, a ver qué es lo que no entendieron, qué es lo que no captaron, cuántas vivencias no han sido parte de lo natural y nosotros lo hemos dado por naturalizado. Bueno, Cecilia, ¿qué más decirte? Un placer realmente tu palabra y estas recomendaciones que hemos visto y hemos escuchado hoy en este encuentro. Te agradecemos muchísimo tu participación. El año pasado apenas estaba la pandemia, empezamos con vos y hoy estamos muy distintos, ¿ah? Así que te agradecemos mucho tu aporte tan valioso como psicoanalista, y es importante esto de cuidar nuestra salud, que no es solamente salud física, sino que es salud mental sobre todo y más en estos momentos, ¿no? Bueno, yo les agradezco el haber estado, el haberme escuchado y la invitación, por supuesto. Bueno, nos estaremos viendo entonces con todos ustedes en el próximo mes para el próximo encuentro. Les agradecemos mucho y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.